le han dicho a la gente lo que se está perdiendo, porque realmente te estás perdiendo de mucho cuando dices, no, yo no tengo tiempo, a mí me aburre leer. No, es que te han recomendado muy mal. Búscate, acércate a quien te pueda recomendar cosas bien chéveres, que te emocionen y que te gusten mucho. Y por ahí róbale los poemas a las grandes poetas, hombres y mujeres, para que puedas enamorar a tu pareja, ¿no? Hay que hacer complicidades. Venga, ya quedamos. Socios forever, ¿no? Pienso que esa es de las cosas que tiene la pandemia positivas, digámoslo así, que nos está ayudando a darnos cuenta de lo verdaderamente valioso, de que era eso que puede desaparecer un día y seguimos vivos, y que es de aquello que si nos falta un día morimos. Y la cultura es evidente que es una de esas cosas, y por eso por fin se han inventado tantos medios, se han puesto tantos recursos para permitirle a la gente encerrada en su casa volverse a conectar con la cultura, porque sin eso no se puede. Entonces yo pienso que va a crecer. Nos toca apelar y decirles, hablarles de cerquita a los políticos y decirles, oigan, la cultura, ¿no? Les permitirá tener mejores ciudadanos, o sea que no lo dejen de lado. Mira, yo ahora trabajo con la fundación, yo tengo una consultora, pero trabajo con una fundación, la Fundación SM de México, y organizamos encuentros de promotores de lectura por todo el país. Y las vamos armando en pequeñas ferias de la República Mexicana. Tú no sabes, Andrés, la maravilla que es encontrarte. Mira, en la ciudad de Oaxaca, que es además uno de los estados más interesantes de este país, bajan los profesores de primaria y secundaria de comunidades rurales, indígenas. Hay una amplia comunidad indígena de diferentes grupos indígenas de México. Y bajan horas en el transporte para llegar al encuentro de promotores. Son los más ávidos, los que más participan, han hecho todos sus clubes de lectura, les damos talleres. Tú ves la necesidad que tienen estas comunidades tan alejadas del centro de tener herramientas para contagiar su amor por la lectura a todos esos niños y niñas con los que trabajan todos los días y que los educan, y que a lo mejor el destino de ellos puede ser simplemente pues el campo, pero puede ser el campo con libros. Imagínate la maravilla que podría ser eso, y yo creo que muchos de ellos lo están consiguiendo. Entonces es fascinante. Hemos estado en Ciudad Juárez, que es la frontera de México, y que Ciudad Juárez es muy famosa en el mundo por la gran tragedia de la violencia contra las mujeres, y ya hemos participado ahí con profesores de todo el estado, que es un estado además amplísimo, ¿no? Pertenece a Chihuahua. Las reacciones son espectaculares. En Mérida vemos la reacción de la gente. Si nosotros lo vemos desde lo particular, porque la fundación invierte los dineros de su editorial para hacer estos encuentros en colaboración con las ferias, y tienen una repercusión maravillosa, y nada es obligatorio, se lo hacemos todo lúdico. No les llevamos a los santones de la lectura, les llevamos a las lectoras y a los lectores que han escrito libros y que son famosos por ellos, pero antes de ser escritores son lectoras y son lectores, y les enseñamos a que hagan podcast con los niños con el celular o con una grabadorcita, o los enseñamos a que recorten con los niños figuras y narren cuentos les hacemos todas las locuras que te puedes imaginar, y se lo pasan muy bien. Vuelves a ver la cara de los niños que llevan dentro, las niñas y niños que llevan en su haber, cuando los pones a hacer. Les hemos llevado a profesores de teatro para que les enseñen a hacer voces para que puedan leerles, ¿no? Que en voz alta. Los ponen a bailar y ellos se sueltan, o sea, ves la entrega. Andrés, cuando ves eso te dices, si yo lo veo en cachitos repartidos por la República Mexicana, imagínate que eso lo hicieras en grande y que tuvieras más empuje, más empeño por hacer que a la gente se pegue a la lectura, se lo haga piel en ese ejercicio que te contaba hace rato, porque los contagiaste. Y sin embargo, el Consejo Nacional de la Publicidad de México tiene una campaña de lee 20 minutos y sé feliz. Hello, ¿no? Es como para decir, como dicen mis sobrinos, Hello Kitty. O sea, no hay manera de que sostengas eso. O sea, y entonces ponen artistas, cantantes rubias, ¿no? O sea, como con este estereotipo de que los mexicanos somos rubios. O sea, como te puedes imaginar, no. Habrá algunas teñidas y habrá otras rubias, porque somos un país multicolor, pero no nos representa en ese sentido, ¿no? Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
El elote, comida mexicana. Gema. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y un agradecimiento especial a nuestra invitada de hoy desde México, Nubia Macías. Ella ha sido editora del Grupo Planeta por muchos años para Centroamérica, México, Estados Unidos. También fue directora de la Feria Internacional de Guadalajara. Hoy tiene su empresa de consultoría, de gestión cultural. Vamos a conversar de toda esa experiencia con Nubia. Nubia, ¿cómo estás? ¿Cómo están en México? Bien, feliz de saludarlos desde México, a todos los lectores, próximos lectores y a esos que están en este preciso momento en el rito de iniciación por el gusto de la lectura. Así que feliz de acompañarlos, Andrés. Gracias por la invitación. Nubia, ¿cuándo empieza tu relación con la literatura de manera profesional, digamos? Porque supongo que desde niña leías. No desafortunadamente desde niña, creo que la lectura, como a muchos, nos llegó en carambola. De manera profesional, yo entré a trabajar a la Feria del Libro de Guadalajara cuando tenía 16 años y me invitaron a trabajar a una feria de libro que yo no sabía lo que era. Y mi rito de iniciación con la lectura empieza en el primer año de secundaria, que para nosotros es el nivel 7 de educación obligatoria en México. Y teníamos un profesor, el español, que nos puso a leer la Ilíada y la Odisea. Leímos a lo largo de un año los dos libros, y él lo que hacía era una cosa muy divertida. En lugar de obligarnos a leerla, nos iba dividiendo los capítulos y nos hizo grupos pequeños de 5 compañeros, y cada grupo teníamos que hacer una representación teatral de lo que leímos. No teníamos que hacer un resumen ni cumplir con ninguna tarea, sino que nuestra obligación era divertirnos con la obra, ¿no? Y por supuesto que ahí nos enamoramos de personajes tan maravillosos como Penélope, ¿no? Yo fui Penélope muchas veces, emocional y presencialmente, y la calificación nos las daba el resto de los compañeros, nos aplaudían si les gustaba o no les gustaba. Y para mí ahí fue como mi primer enganche, mi primer contacto. Yo había tenido acceso a Mafalda, a Archie, ¿no? A la familia Burrón, o sea, los cómics que en México circulaban. Yo soy de un pequeño pueblo de los Altos de Jalisco, donde desafortunadamente en aquel momento las bibliotecas no eran una prioridad para casi nadie, ¿no? En mi casa circulaban las novelas rosas, ¿no? Pero no la literatura. El profe Memo nos acercó. Luego tuvimos el otro profe horroroso que nos obligó a leer el Cid Campeador en el segundo año de la secundaria, que casi nos expulsa para siempre de la literatura, porque ahí sí teníamos que entender el español antiguo, leer un libro durísimo, el Cid Campeador. Pero te digo que la vida siempre ha sido muy rica y muy generosa en ese sentido. Luego ya entré al bachillerato y nos tocó la maestra Angélica, que teníamos una clase que se llamaba Humanidades. Y ella, en lugar de Humanidades, realmente lo que nos daba era literatura, y armó un club de lectura con nosotras. Y nos pedía que cuando teníamos clase con ella lleváramos cositas para picar, zanahorias, pepinos, jícama, ¿no? Y nos salíamos a los jardines de la escuela a hacer picnic. Y ella nos platicaba su experiencia lectora y nosotros le contábamos lo que nos había gustado el libro. Con ella me leí a los grandes clásicos de la literatura mexicana, ¿no? A Juan Rulfo, a Elena Garro, a Rosario Castellanos, a muchos escritores, algunos que no les entendíamos, pero ella nos ayudaba. Y para mí ahí sí es como el comienzo real de yo, la niña que un día se iba a convertir en una lectora. Soy una lectora de a pie que le gusta mucho leer, tengo ciclos variaditos. Cuando yo entré a la FIL Guadalajara, pues entré en el 87, cuando la estaban fundando. Y esto hace que me revolucione mucho. Yo luego me voy a vivir a Estados Unidos una temporada para estudiar inglés, y la amiga que me acoge en su casa era una gran lectura de literatura latinoamericana. Y claro que me tocó leerme todo lo que había de Nicaragua en ese momento, ¿no? De Cardenal, de Borges, de todos los escritores. A Yoconda Belli la leí por primera vez ahí. Luego estuve en Alemania, mira lo que es la vida, Andrés. Luego me fui a Alemania a hacer un entrenamiento como gerente de ferias de libro, a la Feria del Libro de Frankfurt. Y la biblioteca de la Feria de Frankfurt estaba llena de literatura latinoamericana, en español. Entonces era mi refugio, ¿no? Entonces cíclicamente he estado viviendo en muchos lugares, y las bibliotecas de esos lugares me han acercado mucho a la gran literatura latinoamericana y a la gran literatura europea. Entonces,
la vida siempre te va dando la oportunidad de convertirte en lectora y de disfrutar de ese placer. Y cuando uno vive en otro país, que te sientes en soledad, los libros se convierten en un viaje maravilloso y en unas compañeras y compañeros de vida, esos escritores que ni conoces y que a lo mejor tampoco quieres conocer, pero que sí, de la mano de ellas y de ellos, uno va paseando delicioso por el mundo y por las historias de la vida. Tú me dices que estuviste en la fundación de la Feria Guadalajara. Hoy en día, para todos los escritores, para el público lector de Hispanoamérica, la Feria de Guadalajara es así de esas cosas que marcas en el calendario que nadie se quiere pasar. Es una parada obligatoria para los escritores que quieren poder difundir su obra con el público grande de Hispanoamérica. ¿Cómo fue el progreso? ¿Cuáles han sido los secretos para que una iniciativa que debe haber surgido en ese momento entre las dudas de no saber qué pasará, cuánto durará, se haya consolidado como algo tan importante en toda la región? Mira, tiene que ver con primero con que quien diseñó el proyecto tenía claridad qué quería hacer. Y era un proyecto que uniera al norte y al sur y que le llevara cultura al occidente del país, a la ciudad de Guadalajara. Porque casi como en todos los países, y ustedes lo deben de padecer siempre, ¿no? Si vives en Quito, tienes más acceso a las cosas, pero si vives en alguna otra de las provincias, ciudades o pequeños pueblos de Ecuador, tú sabes que las librerías son el bien más escaso en nuestras comunidades. Y entonces nace desde la Universidad de Guadalajara, que eso ya es un síntoma interesante. Nace con la idea de 3 líneas de acción. Una, llevar cultura al occidente del país, generar que el mercado del libro de América Latina se encuentre con los compradores norteamericanos, con todos los bibliotecarios que en Estados Unidos querían llevar libros a las bibliotecas públicas, donde muchos hispanohablantes acudían ahí a refugiarse y a encontrarse con sus culturas a través de los libros. Y 3, porque al ser la Universidad de Guadalajara la que está impulsando el proyecto, esto era determinante para que el conocimiento y toda la investigación y las cosas de humanidades que sucedían en la universidad se pudieran también debatir, hablar y presentar. Entonces nace con esas 3 ideas, con equipos maravillosos que han pasado a lo largo de sus 30 y muchos años ya de vida de la feria. De esos 30 y tantos yo estuve 20. Yo estuve los primeros, primero fui asistente de dirección y la feria nos fue formando. Te digo, a mí me mandaron a estudiar un entrenamiento como gerente de ferias de libro a la Feria del Libro de Frankfurt. Seguro que cuando me mandaron no pensaban que yo un día la iba a dirigir, pero llegué y la dirigí. Y entonces equipos muy buenos, muy sólidos, muy entusiastas que han trabajado. La presidencia de la feria también ha sido clave porque al final el hecho de que el presidente, aunque es honorario, no haya desistido nunca, le da su fortaleza. Buenos equipos, buenas iniciativas y la feria, yo creo que una de las cosas buenas que durante muchos años ha tenido la feria nunca se sentó en la vanidad o en la soberbia de ya somos exitosos, ¿no? Sino que todos los años se fue reconstruyendo. Tiene un buen recinto ferial la ciudad de Guadalajara, que es quien acoge la feria, y también el recinto ha sido clave porque se ha ido ampliando. A mí, por ejemplo, yo empecé la feria como asistente de la coordinadora de invitados y ese año teníamos 14,000 metros de exhibición y no teníamos salones, o sea que los salones para conferencias se dividían con unas pequeñas mamparas de melamina y entonces yo me acuerdo cómo José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, uno en cada salón, le subían el volumen al micrófono, ¿no? Tuvimos a William Golding, el señor de las moscas, y decía, por favor, le pueden bajar al volumen los de al lado, porque todo mundo vivía así. Es una feria que se apropió la comunidad, Andrés. Y no solo la comunidad de tapatíos, como se nos dice a los que somos de Guadalajara, sino que es una feria que se apropiaron los mexicanos y los latinoamericanos. Y eso le dio una fortaleza, así como tú dijiste que las escritoras marcan en su calendario, ¿no? Las fechas FIL. Eso es un síntoma de lo maravilloso que ha sido para FIL Guadalajara, que la gente se haya apropiado su feria. La feria que para ellos les da calidez, que les da un refugio, un lugar donde expresarse, donde hablar, donde ser vistos, donde ser leídos. Y eso me parece que sucede en todos los niveles de la cadena productiva y creativa del libro. Y eso es, yo creo, para mí, ese es el gran gusto que tiene, ¿no? La feria de Guadalajara, que los múltiples públicos se la han aprovechado siempre y es una feria que voltea a ver a todos los públicos.
públicos. Tiene programa para niños, tiene programa para jóvenes, tiene programa para lectores adultos, pero que todavía no lo saben que lo son. Así como ustedes a través de este club le están llegando a tanta gente, esas posibilidades se las da la feria. Y creo que una feria que piensa en sus lectores es una feria que está abocada al éxito. Para ir recogiendo un poco lo que me decías, entiendo que hablas de primero ayudarle a los escritores a poder conectar su obra con otros mercados, ¿no? Generar un punto en el que vienen mercados de afuera precisamente a ver esta reunión de escritores locales y poder hacer vínculo comercial, ¿no? Vínculo cultural. Después me hablas de la importancia de darle literatura a más allá del centralismo, romper con el centralismo, esos públicos que son marginados por la distribución propia de las sociedades actuales, ayudar a crear comunidad, que los lectores puedan encontrarse, reunirse en un espacio, atacar a todo público, ¿no? Adulto, infantil, juvenil. ¿Qué otras aristas son importantes a la hora de planificar una feria? ¿Qué otras funciones? Claro, es que son sustantivas. Y luego además a toda la cadena productiva del libro también le fuimos creando escenarios, ¿no? Escenarios para que les fuera bien. A los agentes literarios se les armó un salón de derechos para que los agentes que nunca nos habían volteado a ver a los latinoamericanos, ahora yo creo que un 70% de los escritores latinoamericanos tienen un representante que los mueve por el mundo. Y eso es gracias también al trabajo que se ha hecho desde FIL Guadalajara, ¿no? Nosotros lo empezamos por allá en el 2004, yo fui directora del 2003 al 2013. Y en esos años consolidamos un proyecto de mercado de derechos de autor excepcionalmente buenísimo y innovador para América Latina, no para otras ferias, porque en otras ferias lo ha existido siempre. Y luego a los bibliotecarios se les creó un escenario también para que pudieran ir a encontrar la mejor oferta de libros en español y de otros idiomas, pero fundamentalmente español. Se les armaba un congreso de bibliotecarios, áreas de capacitación y luego les armábamos fiestas. Porque, Andrés, una feria del libro, para mí, yo siempre bauticé la feria del libro de Guadalajara que yo dirigí como la fiesta de los libros. Me parecía muy divertido que la gente sintiera que estaba llegando a una fiesta y no a un santuario horroroso, ¿no? Construido con tabiques, sino a una fiesta donde el pensamiento, las ideas, los autores, los hombres, las mujeres, los niños, todos tuvieran ahí un espacio de recreación, de diversión. Yo tengo vinculada en los libros siempre con el placer de encontrarte con universos, con mundos, y esa era la idea que lo movió. Y así como te señalo, los agentes literarios y los bibliotecarios pensamos en los libreros, en los editores, entonces trabajaban mucho en el día y en las noches, por supuesto, la parranda tapatía es muy divertida y todo el mundo. Entonces era un lugar al que la gente siempre le apetece ir porque era muy divertido. Entonces trabajabas mucho, te parrandeabas más. Acuérdense que Guadalajara además es la capital del tequila. Entonces corren muchos litros de tequila en las venas de casi todos los que han ido por ahí. Y entonces eso también le da una fortaleza muy linda porque la gente siempre tenía sentimiento de pertenencia. Ibas a un cóctel y te encontrabas con autores que respetas, con gente que admiras, ibas a otro sitio y te encontrabas con un posible socio, un distribuidor de libros, un librero. Entonces, el trabajo no solo en el sitio, sino que lo trasladábamos a la parte lúdica ya de la feria. Y eso creo que consolidó en gran medida los espacios que la feria fue creando para todos. A los bibliotecarios de Estados Unidos se les hacía una feria donde lo pasaban, una fiesta donde lo pasaban genial, pero luego trabajaban como loquitos. Y FIL Guadalajara entendió muy bien una cosa, Andrés. Los servicios para nosotros estaban muy bien diseñados, muy bien hechos. O sea, la idea era que cada persona que llegara a la FIL se sintiera bienvenida. Y eso es un punto muy bueno para la feria, que ojalá que otras ferias se los copiaran en el mejor sentido, ¿no? O sea, de lo bueno siempre hay que aprender y lo malo hay que desecharlo. La feria también tenía sus defectos, pero creo que en esa medida FIL Guadalajara generó espacios muy gratos y muy acogedores, por eso la gente se la apropió. Después de 2013, de salir de Feria Guadalajara, tú empezaste a viajar por el mundo, ayudando a otras ferias, gestionando, asesorando, dando consultorías. La última vez que te vimos por Ecuador fue 2019, en la Feria del Libro de Quito, aquí en 2019. ¿Qué otras experiencias antes habías podido tener aquí en Ecuador colaborando con las ferias?
No, todas mis primeras veces fueron en el 2019, gracias a la invitación de María Fernanda Ampuero y ese maravilloso equipo de chicas y chicos que estaba trabajando con ella. Lo pasé genial, tengo nostalgia de todos ellos. La verdad es que lo pasamos muy bien, trabajamos mucho, me explotaban bastante, nos divertimos, y ahora que de repente veo en Twitter o en Instagram el logo, es el logo que María Fernanda lanzó, y los esfuerzos que hicieron, me da mucha nostalgia. Lo pasé muy bien, así que mi experiencia ecuatoriana está vinculada totalmente con los libros y con la Feria del Libro, así que muy feliz y muy orgullosa de haber estado ahí colaborando con el Ministerio de Cultura a través de la Feria del Libro. Tú que pudiste estar adentro de la gestión de las ferias, aquí se maneja directamente con esta oficina del Ministerio de Cultura, que es el Plan Nacional de Lectura. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los personeros que quedan a cargo de la feria para poder llevarla a cabo? Mira, yo creo que lo más difícil a lo que se enfrenta en Ecuador o en cualquier otro sitio es con los hábitos ya medio armados, con ciertas rutinas de las ferias. Y claro que uno no se tiene que inventar el agua tibia de nada, pero cuando los eventos no han despuntado, no han despegado, sí hay que fortalecerlos mucho. Y yo creo que las burocracias en América Latina en general van en contra de cualquier proyecto cultural, porque no lo ven como una inversión de mediano y largo plazo en la sociedad, sino que lo ven como una cosa de acotamientos, y me parece que eso dificulta el desarrollo de cualquier feria. Creo que la iniciativa privada tenía que tener un papel mucho más colegiado también, y no para que solo vendan muchos libros, que sí, que los vendan, sino para que también aporten la calidad de sus escritores y los tengan presentes ahí, y que sea un evento que se apropie la comunidad. En la medida en que la gente se apropia, los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, niñas, se apropien de los eventos, hace que también los gobiernos sean menos acartonados cuando deciden hacerlo. Y yo creo que cualquier autoridad debería pensar en la feria como eso, como una fiesta que todos los años nos permite desde la autoridad traerle a nuestras comunidades lectoras, no lectoras, para que se inicien en este rito. Tiene que ser una fiesta, y si no lo ven desde esa perspectiva, entonces lo empezamos a ver como una actividad burocrática, ¿no? Y entonces hay que salirse del corsé de la burocracia, respetando, por supuesto, las normativas económicas, que yo creo que es lo más importante, pero por otro lado, la concepción misma de la feria tiene que ser un espacio de libertad, de pensamiento, de ideas, donde la gente vaya, goce y se lo pase súper bien. Oye, nos sentimos aquí también muy afortunados de charlar contigo. En este espacio yo estoy charlando constantemente con escritores ecuatorianos. Antes de, brevemente te comento, tú me contabas esta experiencia tuya en Alemania, descubrir a los escritores mexicanos y ser tu primera vez de aproximarte a la lectura de lleno, no de fondo. A mí me pasó algo similar. Yo estaba en Australia a mis 25 años, la primera vez que descubrí la literatura ecuatoriana. A mí siempre me ha encantado leer. Y como crecí con esa concepción de chuta, aquí no hay escritores de mi país, aquí la cultura no funciona, entonces leía a los grandes anglosajones, a los japoneses, a los grandes clásicos del mundo europeo, no en otras lenguas. Y recién en Australia me vengo a topar con una sección llena de escritores ecuatorianos, porque las librerías australianas sí se preocupaban de proveerse de todo lo que estuviese pasando en cualquier lado del mundo y que fuese interesante para su público, ¿no? Una oportunidad de descubrir de un lugar que se llama Cuenca o Quito, etc. Y ahí descubro a los escritores ecuatorianos. La primera cosa que me llamó la atención es que eran editoriales españolas, editoriales mexicanas, editoriales colombianas, las que permitían que estos libros puedan viajar hasta Australia. Ahora charlando, entonces ahí primero digo, vaya, hay escritores ecuatorianos buenísimos, porque para estar en Planeta, para estar aquí en Alfaguara, para estar en estas grandes editoriales es porque has dado un paso grande. Ya charlando con los escritores nacionales, he podido avanzar en este preconcepto, en este prejuicio, darme cuenta de que hay maravillosos artistas que a veces publican en la impresora de su casa, pero no por eso no son artistas de talla mundial en el valor de su calidad literaria. Claro, no. La diferencia entre un buen escritor y uno malo es que uno escribe bien y el otro escribe fatal. O sea, esa es la única diferencia. ¿Quién te publica? Hay editoriales que claramente tienen un gran espíritu y grandes editores que seleccionan de manera espléndida
y uno apuesta a ciertas editoriales, dices, aquí sí, con esto sí. Incluso, te voy a decir una cosa, en los grandes grupos editoriales, que ahora son conglomerados de sellos, hay pequeños sellos, ¿no? Que son los que uno tiene que ir eligiendo. Y por aquí, y este sí, o sea, yo misma, siendo directora de Planeta, para elegir, elegía los de Seis Barral, los de Joaquín Mortiz, ¿no? Unos que nos llegaban de Planeta Argentina, donde publicaban todo Kawabata, y que yo adoro a Kawabata, señalando algunos de los japoneses que tú dices, ¿no? Tusquet, ¿no? Entonces, hay ciertos sellos que sí son grandes legitimadores de la gran literatura que hay en el mundo, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Hay otros que, aunque estén en los grandes grupos, dependiendo del sello que te publiquen, fíjate, es muy interesante para que nos preguntes un día a las escritoras o escritores que entrevisten. Depende del sello, fíjate. Muchos escritores sí quieren ser publicados por los grandes grupos españoles o internacionales, pero depende también en qué sello. Si te publican en uno muy comercial, vas a tener mayor alcance, que eso está bien. O sea, si es gran literatura y tiene gran alcance, hay que apoyarlo. Yo soy de las que apoyo que los libros se conviertan en bestseller y no que los desacrediten solo por ser bestseller. Pero para muchos escritores les prestigia más publicar en un sello absolutamente literario y sabiendo que quien edita es una gran editora o un gran editor, ¿no? Que apostarle a los sellos más populares. De hecho, yo tengo amigos escritores, hombres y mujeres, que las novelas se las dan a los sellos más publicitados y sus exquisiteces, los que ellos valoran como su gran literatura, se las siguen dando a sus editores independientes con los que empezaron. Entonces me parece que es muy lindo porque tienen, ¿no? Cositas, ensayo, cuento de gran calidad que se las dan a los editoriales chiquitos con los que ellos comenzaron, como gesto de agradecimiento y para mantener el prestigio como escritor. Y hay otros libros que supongo que ellos todos son todos hijos, los libros que un autor hace, pues los parieron, o sea que su esfuerzo le metieron y sus años de trabajo los consideran sustantivos, pero pregúntales a los escritores, ellos te van a contestar mejor que yo, pero lo sé desde este lado del escritorio y sé que para muchos el sello importa mucho, ¿no? Entonces, pero la calidad de la literatura, como bien lo señalas, da igual si lo hiciste, ¿no? En rotafolio y nomás sacaste fotocopias y lo imprimiste para tus colegas, o si te lo publicó un sello de gran prestigio internacional. Y te comento, yo conversando aquí con algunos grandes escritores y escritoras, me han comentado de que la razón por la que no buscan que un sello internacional los publique, que les han ofrecido, es que pasa que aquí en el Ecuador, cuando te publican afuera, los libros para llegar al mercado ecuatoriano llegan más tarde de lo que ya se estrenaron en Colombia, en México, en donde te están publicando, no se diga en España, y vienen con un valor que hasta para el mercado europeo es alto, no se diga para el nacional. Y me pasa, por ejemplo, hablando con Mónica Ojeda, María Fernanda, algunas de las escritoras que están publicadas en España, ellas reconocen eso, de que se les está haciendo complicado llegar al público ecuatoriano, que está muy ansioso de sus noticias, que está siguiendo sus videos en YouTube, sus entrevistas, pero no está pudiendo leer sus libros porque pagar un libro de $25 es bien complicado aquí en la realidad ecuatoriana. Pero mira, una cosa que pueden hacer los escritores, luego los editoriales les ponen restricciones, los grandes grupos, pero una opción es que les vendan el libro, los derechos del libro para todos los países, salvo para Ecuador, para que en Ecuador se publique de manera local. Esa es otra alternativa que los escritores ya consolidados, es un lujo que se pueden dar. Cuando eres un escritor que está comenzando, muchas editoriales te exigen que les firmes el contrato de manera global. Pero una alternativa muy buena para escritores ya de reconocido prestigio y de calidad literaria es que le digan a sus agentes, véndelo para todos, pero en Ecuador lo haces así. García Márquez así lo hacía, tú sabes, ¿no? Durante la primera editorial que lo publicó en México era Diana, que era una editorial además muy de autoayuda y muy de cosas así. Sin embargo, Diana lo publicó a Gabo y él, mientras vivió, sus libros siempre los publicaba en México, Diana, y luego su agencia, Carmen Balcer, los comercializaba en el resto del mundo a la editorial que más les pagara, ¿no? Pero entonces Gabo siempre tuvo ese principio. Yo, por ejemplo, conozco Juan Villoro, siempre publica ensayo y cuento con Almadía, que es una espléndida editorial mexicana de Guillermo Quijas,
y muchas de sus novelas las publica con Anagrama, ¿no? Y con otros sellos editoriales, con Planeta, todo lo de fútbol lo publicó con Planeta, ¿no? Dios es redondo, primera y segunda parte, sus novelas las ha publicado con Anagrama y sus delicatessen se los da a Almadía. Y podemos empezar así a desgranar a los autores que juegan mejor sus cartas y que deciden que su obra sí quieren que circule por territorio nacional, y así lo hacen. Digo, hay algunas editoriales que cuando estás comenzando a lo mejor no tienes tanta fuerza para hacerlo, pero puedes hacer. Lo pueden hacer tranquilamente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me estoy leyendo Paradise de Fernanda Melchor, que es una escritora de mi gusto, la mejor escritora joven de México. Entonces, o sea, ella escribió, tiene dos novelas, Temporada de Huracanes, que es un libro que te lo lees y te golpea la boca del estómago con un gran lenguaje, y me está absolutamente fascinando, el nuevo. Y ella antes lo publicaba todo con Almadía también, y ahora está todo con Random House. Pero pues los derechos, mientras no les caduque, las pequeñas editoriales los pueden seguir publicando. Sus cuentos, por ejemplo, creo que Aquí no es Miami, los publicó hasta que caducaron los derechos y luego ya a Random se los llevó. Y así pues te puedo ir señalando muchos autores que lo han ido haciendo de manera estratégica y creo que les funciona. Esa es una alternativa que creo que podrías, pregúntales a tus autores cuando los entrevistes, si esa posibilidad existe. Muy interesante, ¿no? Sí, muchas gracias, es una buena opción, ya les voy a comentar. Nubia, ¿cómo ven en Ecuador? ¿Cómo veían, por ejemplo, en Planeta, allá en México, al Ecuador, al mercado literario ecuatoriano? ¿Por qué, por ejemplo, pasa de que en Colombia, en Argentina, disfrutan de estrenos simultáneos con México muchísimas veces y acá no pasa jamás, excepción del premio Planeta? Porque Ecuador depende logísticamente de Colombia. Entonces yo veía, cuando yo ya estuve trabajando con los colegas de Ecuador, lo que me daba cuenta de la gran falta de circulación, de interacción que debería haber con un país tan cercano como ellos. Y yo creo que el problema de Ecuador, no sé cómo esté la cosa de los impuestos ahorita, por ejemplo, Chile, que es otro país que parece mucho eso, es porque Chile tiene un IVA y un costo para exportar libros de 23% por encima del precio. Entonces, cuando eso sucede, incrementan los costos de manera brutal. Y te voy a decir otra cosa, Ecuador lo padece y lo sufre por el semi-encierro en el que está. Pero, por ejemplo, si yo quería mandar desde México un libro a Guatemala, o a Panamá, o a Costa Rica, o a El Salvador, que era el territorio, era carísimo. Muchas veces me convenía más pedirle a mi colega de Bogotá que me mandara los libros y yo se los liquidaba a mi colega, ¿no? Porque al final cada quien administraba como si en México, su changarro como mejor podía, pero para no no romper la cadena de distribución, les pedía, o hay ocasiones que me salía más barato mandarlos desde España a Guatemala, a Costa Rica o a Panamá, que desde México. Entonces, también hay una cosa de barreras fiscales y administrativas que imponen los gobiernos que hace muy difícil la circulación de libros, ¿no? Lleva desde que yo me acuerdo, desde que empecé en el mundo de las ferias, todos los organismos internacionales de cooperación como el SARLAC han peleado por la libre circulación de los libros, pero a la medida en que los países no generen leyes menos restrictivas y más fáciles, es complicadísimo. Bueno, en la época kirchnerista, Argentina prohibió, se llamaba la ley del plomo, que llegaran los libros del mundo a Argentina, porque la tinta que se usaba llevaba plomo. Entonces también los países se cierran mucho, ¿no? Y hay ocasiones en que puede que dependa de los editores y puede que dependa de los libreros, la mayor circulación de los libros, pero en un porcentaje muy alto depende de las restricciones administrativas y los costos fiscales que conlleva la exportación de libros. Entonces, ahí es un enjuague muy complejo porque participan las entidades federales de cada país, ¿no? Y las decisiones administrativas que se tomen para que los libros circulen o no con mejor fluidez. En México, por ejemplo, la Cámara de Editores lo que decidió fue hacer un acuerdo con dos empresas de mensajería para que los libros llegaran con mayor eficiencia. Pero, no obstante, aunque habían bajado los costos, enviar
el libro es pesado, ¿no? Enviar los bloques de libros. Entonces ahí entras al detalle fino de lo difícil que hacen muchas veces estas decisiones gubernamentales o estatales, la posibilidad de que el libro circule mejor. Nubia, si estuvieses ahorita dirigiendo una editorial y tendrías que encontrar nuevos escritores, ¿qué autoras, qué autores ecuatorianos te gustaría fichar para tu editorial? Uy, ya te mencionaste a Mónica Ojeda, seguro. A María Fernanda Puero, fijo. Aunque las dos circulan bien en México, pero yo las ficharía así de ya, o sea, ya. Conocí, de hecho me compré en esa feria del 2019 una antología de cuentos escritos por mujeres, maravilloso, de una editorial independiente que ustedes tienen ahí, divina. Y por ahí tres chicas de ahí que les leí cosas, me parece que están dando muestras de la gran calidad literaria. Y luego hay unos clásicos muertos ya, de escritores muertos en Ecuador, que me gustaría recuperar. Porque fíjate, una de las grandes, creo que en la literatura ecuatoriana para mí, tenía unas lagunas brutales de la calidad literaria. Cuando las chicas de la feria propusieron una serie de homenajes en la feria, me quedé boquiabierta con la calidad, ¿no? Y como muchas escritoras, por ejemplo, han vivido en el olvido, pues porque las mujeres siempre tenemos que, ¿no?, nadar a contracorriente, incluso para eso, para que nos lean o para que las leamos. Entonces me parece que yo vivía con gran ignorancia la calidad literaria del Ecuador, y gracias a la Feria del Libro descubrí que ustedes tienen escritores y escritoras, sobre todo, excepcionalmente buenas, que deberíamos de leer en toda América Latina o en todo el mundo. Y finalmente, Nubia, una pregunta que te hago ya desde personalmente el rol que cumplimos aquí todos los chicos de Book 593, que estamos luchando en este día de buscar difundir la cultura, de buscar hacer conexiones. Para nosotros es un gusto y hasta un verdadero honor poder charlar contigo en México, que te hayas tomado ese tiempo, porque la verdad es que nos pasa que cuando dicen, uy, de Ecuador, se complica la cosa, las conexiones son... No, hombre, hagamos muchas cosas con ustedes, hagamos y llevemos todo lo que podamos para allá a través de ustedes, que qué linda idea tienen, qué buen programa para que puedan llegarle a mucha más gente. Y no, Ecuador es un grandísimo país, su gente es maravillosa. Yo lo que sí descubrí es una gente excepcional, maravillosa. A mí los chicos de la feria me llevaron una noche a descubrir las tripitas y hablarme de su cultura con un orgullo, con las múltiples culturas ecuatorianas. No, para mí Ecuador era una deuda de conocimiento, era una deuda también de lecturas de ecuatorianos y de ecuatorianas, y creo que tenemos que voltear más a mirar a estos grandes países que hacen que, más allá de sus gobiernos, los hombres y mujeres que han construido esas grandes culturas merecen muchísimo la pena que las leamos más, que nos acerquemos más a ellas y que estemos ahí. Así que no, tengo gran confianza en que despegará con gusto y con mucho interés la idea de estar más presentes allá. ¿Qué otras iniciativas, que tú que has podido viajar y tener conexiones en el mundo literario en Hispanoamérica, qué otras iniciativas conoces actualmente que permiten abrir estos nexos, que permiten encontrar estos espacios independientes de comunicar mundos lectores, ¿no?, de norte a sur aquí en Latinoamérica? Mira, para bien nuestro, creo que la cultura es el gran lazo comunicante. Está la parte del negocio, del mercado, y eso es una cosa. Pero miren, ustedes grandes músicos, ¿no? Festivales literarios, festivales de cine, ¿no? O sea, entonces tienes la música, el cine, la literatura infantil, las múltiples culturas que tiene Ecuador, porque no las podemos ver como una sola cultura, ¿no? Son esas múltiples opciones que tienes para descubrir. Eso hace que la gente tenga mucho interés. O sea, yo pues fui 6, 7 veces a Quito, y me apetece mucho conocer las Galápagos porque me interesa el turismo de la naturaleza, pero yo querría ir a todas esas ciudades de las que las chicas y los muchachos me hablaron, de la belleza de su país y de su gastronomía. Por ejemplo, la gastronomía, qué descubrimiento. Perdón, se me había olvidado eso. Qué descubrimiento para mí la gastronomía ecuatoriana.
me fascinó. Es una comida que ahora husmeo por ahí cada vez que veo que hay comida poca, pero en México puedes encontrar platillos ecuatorianos absolutamente deliciosos, ¿no? Los de la montaña y los de la costa, ¿no? Me parecieron fascinantes. Fue una de las cosas que más me impresionó, gratísimamente, la gran gastronomía ecuatoriana. Así que sí, mira, gastronomía, fíjate todo lo que te digo, gastronomía, festivales musicales, cine, literatura, ¿no? Las múltiples manifestaciones populares, cultura popular. Eso hace que, y luego está toda la gran naturaleza, porque es un país con una naturaleza por descubrir. Entonces creo que cómo nos encontramos provocando que de verdad se genere el encuentro, ya sea a través de manera ahorita virtual, porque eso es lo que la vida y la pandemia nos obligan a hacer, pero ojalá que pronto podamos volver a recuperar esta posibilidad de acercarnos. Los seres humanos somos absolutamente sociables, lo necesitamos, ¿no? Yo creo que la gran necesidad que tenemos muchas y muchos es de un abrazo, el abrazo de los amigos y volverte a reír a carcajadas sin pudor. Ahora ves que alguien se ríe y ve las gotículas del coronavirus flotando, de la saliva flotando por ahí. Entonces volver a reírnos a carcajadas, pasarlo delicioso, ¿no? Comernos un buen encebollado y disfrutarlo sin pudor a que vayas a contagiar a nadie. Entonces, los encuentros, somos seres humanos, necesitamos el contacto de los otros, necesitamos de tener vivas todas nuestras emociones y las emociones se generan gracias al poder del encuentro, ¿no? Así que ojalá que sigan existiendo las ferias, los festivales, el cine, la cultura, todo lo que el ser humano a lo largo de la historia nos ha permitido sobrevivir. Una última cosita nomás. Es curioso, ¿no? Que a lo largo de la historia, lo que realmente el gran legado que nos han dejado todos los que han pasado por esta tierra es el conocimiento y es la cultura. Y los políticos que se empeñan en que la cultura no sea una prioridad, cuando lo único que los va a hacer trascender es el impulso de estas grandes manifestaciones que el ser humano ha conseguido crear, sostener y mantener a lo largo de la historia. Así que por ahí debería enseñarnos, ¿no?, de que de todos esos monumentos que se construyó en la Revolución Francesa, en las guerras napoleónicas, ya solo quedan los escritos y los cuentos y la poesía que nos narran qué son esas ruinas que vemos ahí. Debería ser una señal. Y tú hablas del encuentro y es maravilloso porque la lectura nos permite viajar ahora durante el encierro, seguir conociendo el mundo, metiéndonos en 20.000 leguas de viaje submarino, irte al espacio, lo que quieras, conversar con México de un libro, de un pretexto de esto, poder charlar de la vida en realidad. Nubia, yo te comento, verás, en este programa los escritores, especialmente a los internacionales, tratamos de hacer esta conexión entre el lector, entre el público. Nos suelen mandar un ejemplar de su obra para que acá la gente pueda leer y nosotros también solemos mandarles ejemplares de autores ecuatorianos que les interesaría, que les llama la atención. Yo te quiero hacer un compromiso distinto porque como tú no tienes tus libros públicos, pero te quiero pedir que ver si nos puedes ayudar a que nos vayas enviando, digamos, entre comillas, escritores mexicanos de todos estos talentos que ustedes tienen, que deben ser tus amigos, tus ahijados, tus apadrinados, para que los puedas ir mandando para poder charlar con ellos, con todos esos grandes feliz de la vida mexicanos. Y de hecho les pediré que los mandemos con los libros firmados para que los puedan regalar a los lectores que nos puedan estar viendo, para que los compartan. De repente, así de pronto pienso en Antonio Ortuño y en Fernanda Melchor, que empezaría por ellos, pero hay muchos grandes hombres y mujeres que están escribiendo buenísimos, sobre todo gente joven, porque los clásicos pues ya muchos los conocen, y los que no hay que rescatar. Les mandaré también de Rosario Castellanos y Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, por ejemplo, que me parece son dos grandísimas escritoras mexicanas que por fin ahora el movimiento feminista está rescatando, pero que las han tenido ahí y que no pertenecían a la élite literaria de este país hasta que la reivindicación de las mujeres. ¿Tú estás todavía cercana al Grupo Planeta, a la línea editorial, a los administrativos? No, pues mucha gente con la que yo trabajé está ahí, o sea que sigo cercana a ellos, por supuesto, pues no a la empresa, porque bueno, el mundo ya se va, da la vuelta y se sigue a lo que viene, ¿no? Pero sí, claro, y a la calidad literaria de lo que publica Planeta siempre hay que estar cerquita de los buenos libros que produce. Así que vamos, Nubia, muchísimas gracias. Nubia, te invito finalmente a que tú despidas del programa, que le mandes un mensaje a los lectores acá de Ecuador.
Queridas lectoras, lectores ecuatorianos, qué gusto estar este día con ustedes. Me emociona mucho reencontrarme con un país que, gracias al equipo de la Feria del Libro de Ecuador, la Feria Internacional del Libro, me encontré con ese gran país, esas grandísimas culturas y su gente, y entonces estoy feliz de poder mantener ya un contacto permanente con ustedes. Ojalá disfruten de la posibilidad de encontrarse con el libro que los anda buscando, porque ustedes saben que los libros lo buscan a uno, ¿no? Déjense encontrar por esos libros maravillosos y disfruten todo lo que puedan, que de verdad la posibilidad de libertad y de viajar la van a encontrar ahí. Un abrazo grande desde México para todos. Soy Nubia Macías. Nubia, igual un abrazo grande y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo también a todo ese público mexicano que nos ve. Ojalá ya se abra el mundo para poder ir a viajar y estar presente en México. Y también un agradecimiento a las marcas auspiciantes que nos permiten llegar con este programa, a la empresa privada que cree en la literatura, que cree que esto intangible que es la cultura es de verdad útil, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al Grupo Gema, al Elote Comida Mexicana y a la Gaucha Delicatessen. Muchas gracias por permitirnos conversar hoy con Nubia Macías desde México. Nubia, hasta pronto y esta es tu casa aquí en Bus 593. Este programa llega gracias al auspicio de Books 593.